Les mando un abrazo grande de acá desde Tiempos Nuevos en Jesús. Estamos muy contentos porque nuevamente nos pudimos reunir en la casa de los Ferreira. Así que estamos muy agradecidos. Justamente la historia que vamos a contar hoy se trata de una casa, de una familia, ¿no? Entonces, yo el otro día que nos juntábamos les preguntaba a todos, ¿les pasó alguna vez de recibir algo inesperado que los puso contentos, que los puso felices, que les cambió el día? ¿Les pasó de recibir algo? Y bueno, algunos contaban que habían recibido dinero, que habían recibido un viaje, que habían recibido un mensaje, una visita, distintas cosas que les cambió ese tiempo. Justamente vamos a hablar de un personaje que recibe algo, pero que cambia su vida para siempre. La bendición de Dios cayó sobre su vida, ¿no? La cuestión es que este personaje se llama Obed-Edom. Si no, es muy conocido. Para los que no leen la Biblia, no es muy conocido. Es un nombre compuesto, Obed-Edom, ¿no? Y la historia es apasionante porque el pueblo de Dios, el pueblo judío, tenía un montón de rituales, un montón de costumbres, un montón de instrumentos, de utensilios, y entre medio de todo eso tenían algo central que era el arca del pacto. Era como un mueble, como un cajón. ¿Y qué representaba esto? Representaba la misma presencia de Dios, ¿no? En Deuteronomio esto se construye en época de Moisés, y de ahí le hablaba Dios a Moisés, ¿no? Una vez construida el arca, ¿qué le dice Dios a Moisés? Dice, de allí, o sea, del arca, me declararé a ti. O sea que ese cajón, ese mueble, representaba la presencia de Dios. Y ellos iban a todos lados felices porque el arca les garantizaba la paz con sus enemigos, el arca les garantizaba la prosperidad, la salud, porque el mismo Dios estaba con ellos. Pero ¿qué pasa? Cuando el pueblo se alejaba de Dios, iba tras otros dioses, una vez pasó que pierden el arca. El arca cae en manos de los enemigos, ¿no? En manos justamente de los filisteos, de donde era, por ejemplo, Goliat, archienemigos de ellos. Entonces David, cuando asume como rey, se preocupa, ¿por qué? Por recuperar el arca, ¿no? Porque esto iba a causar que la ciudad vaya para adelante. Estaba en decadencia, en guerras con otros pueblos, no podían conquistar. Entonces David lo que hace es recuperar el arca. Y cuando la va a buscar se la dan, porque el arca estaba en otros pueblos y causaba desastres, muertes, enfermedades, ¿no? Entonces se la dan. Y el arca que la estaban transportando, que debía ser transportada por sacerdotes, la ponen encima de unos bueyes, de unos animales. Y justo cuando se está por caer, alguien estira la mano y ahí muere en el acto. Cuando David ve que muere la gente, ya no la quiere llevar a su ciudad, a Jerusalén, y la deja en una casa, ¿no? Es un amigo total, porque le iba a causar la muerte a donde la dejaba, le iba a causar un desastre, ¿no? Entonces justamente la deja en la casa de este muchacho, Obed-Edom. Para mí Obed-Edom es un hombre que quería salir adelante con su familia, que luchaba por salir adelante, y la deja ahí como para destruirlo, pero no la quería llevar consigo, no quería que cause un desastre en Jerusalén. Pero mire lo que cuenta la Biblia, cómo Dios cambia todas las cosas, cómo Dios cambia el desastre, ¿no? Segunda Samuel 6:10 nos dice que David no quiso llevar el arca a Jerusalén y la deja en casa de Obed-Edom. Hasta ahí estamos. Pero mire lo que dice el versículo 11. Dice, y estuvo el arca en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su familia. Algo que él no esperaba, algo que viene a su vida, y en 3 meses experimentó la bendición de Dios. Y todos queremos eso. Todos queremos la bendición, el favor, las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Y no solamente sobre nuestra vida, sino sobre nuestra familia, ¿no? Sobre la familia de la fe. Todos queremos eso, ¿no? Pero él recibe esa caja inesperada que era la presencia de Dios. A mí me gustaría también decir, como dice el pasaje, y permaneció el arca del Señor 3 meses en la casa de Javier y bendijo a él y a toda su familia. ¿No le gustaría decir así? Pero fue tan grande la bendición que tuvo Obed-Edom
que todos empezaron a hablar de él. Era una novedad, era un rumor, era noticia, se corría, ¿no? Cómo todo le sale bien, cómo prospera, cómo va para adelante, cómo sus hijos, cómo su familia, ¿no? Y había paz en su casa y se notaba que había salud, había plata. Todos empezaron a emprender, las puertas se abrían, se rompían las cadenas, era noticia. ¿Y la noticia a dónde llega? Llega a Jerusalén. ¿Y quién escucha que todo iba bien y que todo había cambiado? El rey David. Entonces, ¿qué dijo David? No, vamos a recuperar el arca. Esa arca tiene que estar en Jerusalén porque eso nos va a garantizar que lo mismo que pasaba en casa de Obed-edom. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Era lo que tenía que pasar en Jerusalén. Y es lo que Dios quiere para nuestra vida, para tu vida, para mi vida. Por eso la Biblia dice que quiere planes de bien para nosotros, ¿no? La Biblia nos habla de esto, de larga vida, vida abundante, una buena vida. Eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que pasó solamente en 3 meses en la casa de Obed-edom. ¿Qué había en el mueble? ¿Qué era lo que había? ¿Y quién no quisiera tener un mueble así? Que en 3 meses nos cambie la vida por completo. Que nos cambie drásticamente, pero para bien, ¿no? La Biblia dice que nosotros ya somos bendecidos, ¿no? El libro de Efesios dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero yo hablo de otra bendición, algo que sea sobrenatural, algo que todos hablen, algo que llegue, el rumor que llegue a todos lados, que por ese mueble, que en realidad era la presencia de Dios, que es lo que nosotros tenemos que buscar, para que pase lo mismo que en la casa de Obed-edom, para que pase lo mismo que pasaba en Jerusalén. Buscar la presencia de Dios. Y a veces no pasa esto en nuestras vidas. ¿Pero por qué no está pasando? Porque no le damos el primer lugar. Por eso pasa. No es nuestro primer amor, nuestra primera palabra, nuestra primera confianza, nuestro primer socorro, nuestro primer auxilio. Aquí no es primero. Por eso muchas veces no pasa nada. Yo me encuentro con un montón de gente que siempre tiene algo mejor que hacer que buscar a Dios. Siempre tiene algo mejor que hacer que ir, por ejemplo, a la casa de Dios. Siempre tiene algo mejor que hacer. Pero si ponemos nosotros a Dios primero, tu vida va a cambiar. Y eso yo te lo puedo asegurar. Algunos me dicen, pero Dios está en mi vida. Sí, pero está de cualquier manera, no está en primer lugar, ¿no? Por eso Jesús muere por nosotros, ¿no? Por eso, para que nosotros tengamos ese amor de Dios, el perdón de Dios, el favor de Dios, a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestra rebeldía y a pesar de cómo somos. Por eso Jesús muere por nosotros. Obed-edom, según este muchacho, según los historiadores de esta familia, por ejemplo, el historiador Josefo nos cuenta que ellos vivían en un barrio bajo, en un barrio de bajos recursos. Por eso lo que pasa en la vida de Obed-edom, la bendición, no depende de su inteligencia, no depende de su capacidad, ni de sus contactos, ni tampoco de por qué es emprendedor, ¿no? Lo que pasa en la vida de Obed-edom es la presencia de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la bendición, la presencia de Dios en su vida. Por eso fue noticia, entre muchas gentes, entre muchos pueblos, ¿no? Y hoy en día, ¿qué es la bendición? O prosperidad, como dicen algunos. Es lo que tenemos en los bolsillos muchas veces, ¿no? Lo primero que uno mira cuando dice bendición o prosperidad es la plata que tiene en el bolsillo, o el negocio que tiene, o el auto que tiene. Pero en el reino de Dios la bendición no se mide así, ¿no? La bendición no se mide por lo que tenemos, sino por quién está con nosotros. La bendición se mide por la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahí donde está la paz, la presencia de Dios en nuestra vida todos los días, ¿no? Porque la gente está preocupada por la economía, por lo que va a pasar, que si cambia el gobierno, si la pandemia, si el dólar, está preocupado por todas estas cosas. Y tranquilos, porque Él es el Dios de la bendición. Él es el Dios que bendice, ¿no? El dinero no nos garantiza, nunca nos garantiza nada, ¿no? Yo trabajé para gente de mucho poder adquisitivo, millonarios, y nunca vi paz en sus vidas, ni en la vida de sus hijos. Nunca vi amor, nunca vi perdón. Solamente vi dinero. Era lo único que tenían, solamente dinero. Y preocupados todo el tiempo por mantener constante ese dinero. Lo único que tenían era dinero. Por eso la Biblia dice que si Dios dio a su Hijo único, ¿cómo no te va a dar con Él
todas las demás cosas. La bendición viene de los cielos, ¿no? La vida de Obedón cambió para siempre, ¿no? Es que cuando somos conscientes de la bendición de Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas, tu vida cambia para siempre. Cuando vos te das cuenta de la presencia de Dios, tu vida cambia para siempre. Mi vida cambió para siempre cuando conocí a Jesús. No es que no tenga problemas, no es que no tenga que enfrentar situaciones. Yo tengo 2 hijos, una esposa, un perro y muchos gatos, ¿no? Y a veces me pregunto, no es nada fácil, ¿no? ¿Cómo es que, no te haces esa pregunta, cómo es que estoy manteniendo toda esta casa? Con los ojos naturales. Pero yo sé que el que siempre estuvo, siempre va a estar, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer. Saber que Dios está con nosotros y buscar su presencia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El que siempre te sostuvo, siempre lo va a hacer. Y quien te dio todo hasta ahora, siempre te lo va a dar. El problema de Él nunca fueron los recursos. Entonces lo primero que te quiero decir en este video es que te animes a buscar su presencia. Así como pasó en la casa de Obedón, así va a pasar en tu casa. Descubrí la presencia de Dios, la bondad de Dios, ¿no? Dios tiene que estar en tu casa para que la atmósfera sea de paz y de bendición, para que tu hogar cambie, ¿no? Pero cuando nosotros no queremos que reine Dios en nuestro hogar, otras cosas reinan. Reinan el caos, la falta de paz, la intranquilidad, la discordia, la falta de perdón. En cambio, le tenemos que dar lugar a lo que Dios nos da, a lo que Dios nos dice, al amor, al perdón, al diálogo, al buen trato, a la bondad, a todas esas cosas que Dios nos da. Ver lo bueno en el otro, porque Dios lo que hace es ver lo bueno a través de Cristo en nuestras vidas. Dios ve lo bueno que tenés, ¿no? Dios te mira con amor, por eso vos tenés que mirar con amor. Dios te mira con perdón, por eso vos tenés que perdonar, te mira con bondad. Con todas estas cosas te mira Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Efesios que somos perdonados, que somos justificados, que somos hechos hijos amados por la sangre de Jesucristo, con una meta, con un destino de gloria, ¿no? Volvamos al pasaje. Cuando David se entera que Obededón iba para adelante, que la familia prosperaba, que era noticia, se fue a buscar el arca, ¿no? Y no dice cómo fue este encuentro de David con Obededón. Yo me imagino que lo habrá saludado y le dijo, me llevo el arca, y Obededón no hizo nada, no peleó, no, porque el arca le pertenecía a David, ¿no? Le habrá dicho, me vengo a llevar el arca, y se la llevó, y habrá quedado con mucha tristeza, habrá quedado bajoneado David, ¿no? David se lleva el arca y ahí sí iba bailando, iba en alabanza, en adoración, tocaban las arpas, las panderetas, las liras, porque de nuevo venía la presencia de Dios a Jerusalén, a la ciudad de ellos, ¿no? Y la ciudad, sabía que la ciudad entera iba a cambiar, sabía que todo alrededor iba a cambiar y que Dios iba a hacer de sus enemigos nada, ¿no? Y yo sé que esto no podía estar en una sola familia, en la familia de Obededón, tenía que trasladarse a esa ciudad, no podía. Pero ¿saben lo que Dios hace? Dijo, no puede haber bendición, haber paz, haber salud, haber vida eterna en un solo pueblo. Por eso Dios manda a Jesús, ¿no? Para que Él sea el centro de toda la familia y para que todos los que crean en Él no se pierdan. Dice, mas tengan vida eterna. Y yo le puedo asegurar, es impresionante la obra que Jesús hace en la vida de las personas. Jesús trae paz a tu casa porque Él dice que es el príncipe de paz. Y no es que no vamos a tener problemas, situaciones, presiones, cargas, no, esto no va a desaparecer. Vamos a seguir teniendo preocupaciones, tensiones, desafíos, dificultades, esto es parte de la vida diaria, ¿no? Hoy con todo lo que está pasando, con la pandemia, con la parte económica, con los gobiernos, con quienes nos gobiernan, ¿no? Uno dice, ¿cómo voy a salir adelante? Yo escucho esto, ¿cómo voy a disfrutar la vida? ¿No? Y la paz y disfrutar la vida no es que todo esto pase, ¿no? Yo cuando empezó la pandemia escuchaba que oraban para que todo esto pase y reprendemos la pandemia, la anulamos, la rechazamos y no sé cuántas cosas más. Y ya hace más de 8 meses,
¿no? Y oraban por la prosperidad económica y la economía del mundo. No solo la de Argentina se cayó, la economía mundial se cayó. Y la paz no es que todo esto se vaya, porque dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es que esto se vaya. La paz es la presencia de Dios en tu vida y en tu corazón. La presencia de Jesús en tu vida y en tu familia. Esa es la paz. Eso es lo que cambia la vida y la situación de cada familia. La presencia de Dios. Yo no sé cuál es la situación de tu familia. ¿Por qué momento estás pasando? Pero sea cual fuere, dale cabida a Jesús en tu corazón. Y ponerlo en primer lugar. Que Él sea el centro de tu casa, de tus cosas. Que sea el centro de tu adoración. El centro de tu tiempo. El centro de tus necesidades. El centro de tu amor. Que Él sea todo en tu vida. El centro de todo. Y vas a ver cómo tu vida cambia. Cómo se empiezan a abrir las puertas. Cómo reverdece todo. Cómo avanza. Cómo hay cosas sobrenaturales. Cómo se reaviva todo. Cómo se rompen cadenas. Te lo puedo asegurar, ¿no? Por eso Mateo 1:23 dice: He aquí, una virgen dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nos tenemos que dar cuenta de esa presencia, que Jesús está con nosotros, que Dios está con nosotros, y le tenemos que buscar. ¿Sabe qué pasó con Obededón? Yo pensé que se había quedado triste ahí donde estaba su pueblo pobre, dice, ¿no? Porque se va David y se lleva el arca y todo prospera en Jerusalén. Y no iba a dejar el arca sino más. Obededón no iba a dejar el arca. Lo que yo no entiendo es cómo un filisteo enemigo entra al templo. Lo que yo no entiendo es cómo, con lo riguroso que eran los judíos, no entiendo cómo él termina sirviendo con los hijos en el templo. Porque no se quedó en su pueblo, se fue al lado del arca. Claro, ya lo había bendecido, había paz, había prosperado. ¿Por qué se iba a quedar en ese lugar? Si el arca, la presencia de Dios, era lo que lo hacía ir para adelante. Se fue con David en algún momento, ¿no? Lo que no se entiende es cómo un enemigo entra a donde estaba el arca de Dios, ¿no? Primera de Crónicas 26 habla de la gente que servía en el templo. Eran casi todos de la tribu de Leví, eran sacerdotes, eran adoradores que había traído a David. Era gente de su mismo pueblo, había esta rigurosidad. Pero miren lo que dice el versículo 8, Primera Crónica 26, versículo 8. Todos estos, de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72 de Obededón, ¿no? Y sigue contando de todo, estaban todos ahí en la casa de Dios, sirviendo en la casa de Dios. Lo que sí entiendo, que lo que pasó con Obededón en el templo, cerca del arca, es lo mismo que pasó con Jesús y nosotros. La Biblia dice que nosotros éramos contrarios, que no estábamos cercanos, dice, que éramos enemigos, que estábamos en contra, ¿no? Y que merecíamos la muerte. Entonces, justamente la muerte de Jesús es lo que viene a justificarnos, ¿no? La muerte de Jesús es la que nos permite entrar al templo. La muerte de Jesús es lo que nos permite estar en su presencia, comer en su misma mesa, ser perdonados, tener vida eterna, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y sobre todo poder disfrutar de su presencia, saber de su presencia. Se me acaba el tiempo. Podríamos seguir sacando un montón de enseñanza de la casa, de lo que pasó en la casa de Obededón y lo que tendría que pasar en nuestras casas. Pero quiero dejarte esto último. Lo que cambia tu vida y la vida de tu familia es solamente la presencia de Jesús en tu vida. La presencia de Jesús en tu vida. Por eso siempre ponelo en primer lugar. Otra vez te lo digo, lo que cambia tu vida es la presencia de Jesús. No hay nada más. Vamos a hablar con Él. Vamos a hablar con nuestro Padre. Padre, te damos gracias porque tu presencia nos transforma, porque tu presencia nos da paz, nos da prosperidad y nos da salud, Señor. Padre, nos da vida eterna. Por eso te queremos agradecer por la bondad, por el favor tuyo hacia nuestras vidas, por tus promesas. Gracias por todas estas cosas. Te pido perdón por nuestros pecados. Y yo sé que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos.
y que tu poder no se agota, que es ilimitado, que tú eres todopoderoso y sobrenatural. Por eso sigue obrando en los enfermos, sánalos, Señor, levanta al débil, al caído, Padre, a los que están en depresión, Señor, en el nombre de Jesús, levántalos, a los que, Padre, todo espíritu de suicidio reprendemos en el nombre de Jesús, Padre, que tu vida abundante llegue a todos lados, Señor. Te ruego todo esto en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Lo que cambia tu vida es la presencia de Jesucristo, el Señor. Que Dios te bendiga.